Antes de que existieran las pantallas y los libros y la escritura, ya existían los cuentos. Los cuentos que una persona le contaba a otra para dormirla, para que el miedo a la oscuridad se fuera, para que el día largo y duro terminara en una historia que llevaba a otro lugar. El cuento para dormir es tan antiguo como el fuego, tan antiguo como el lenguaje. El cuento para dormir funciona de una manera específica en el cerebro. La narrativa, la secuencia de causa y efecto de personajes y lugares activa las mismas zonas del cerebro que el sueño. La imaginación, guiada por una historia, es la antesala del sueño. El cerebro que imagina ya está medio dormido. 396 Hz es la frecuencia de la liberación. El cuento de esta noche es un cuento de liberación. Un cuento sobre soltar lo que pesaba. Un cuento sobre encontrar el descanso que se merecía hace tiempo. 396 Hz y el cuento trabajan juntos esta noche. Bienvenido a la fábrica de sueños. Esta noche construimos para vos el cuento que tu cuerpo necesitaba escuchar. Un cuento sin final dramático. Un cuento sin conflicto resuelto. Solo un cuento que empieza y te lleva suavemente hacia adentro. Poné el cuerpo cómodo. Cerrá los ojos si ya no los cerraste. Deja que la voz y las palabras sean lo único que existe por ahora. El cuento empieza. Hay un pueblo al final de un valle que muy poca gente conoce. No porque sea secreto, sino porque está lejos de los caminos principales y para llegar hay que querer llegar. El pueblo que no tiene nombre en los mapas, pero que los que viven cerca llaman simplemente el pueblo del valle. El pueblo del valle tiene 10 casas o tal vez 12. Las casas son de piedra con techos de madera envejecida. Las casas que se construyeron hace 200 años y que, desde entonces, se fueron reparando con lo que había disponible. Las casas que son como los seres vivos que cambian pero siguen siendo las mismas. En el centro del pueblo hay una plaza pequeña. La plaza con un árbol en el medio. Un árbol tan viejo que nadie recuerda quién lo plantó. El árbol que creció antes de que ninguno de los habitantes actuales naciera. El árbol que sabe más de este pueblo que cualquier persona en él. Las personas del pueblo del valle viven despacio, no porque sean lentas, sino porque aprendieron que la velocidad no cambia lo que tiene que pasar. Las personas del valle hacen lo que tienen que hacer y después descansan. Y no mezclan las dos cosas. Esta noche
en el pueblo del valle todos están durmiendo. Ya hace horas. Las velas están apagadas. Los fuegos en las chimeneas se redujeron a brasas. El pueblo duerme bajo las estrellas del valle. Esta noche el pueblo te espera a vos. Hay una casa en el pueblo del valle que está un poco más alta que las demás. La casa de la colina que desde sus ventanas se puede ver todo el pueblo y todo el valle. La casa que mira desde arriba sin superioridad, solo desde una altura que le da una perspectiva diferente. La casa de la colina tiene una puerta azul. El azul descolorido del azul que fue intenso hace muchos años y que el sol y la lluvia y el tiempo fueron volviendo más suave. El azul que casi es gris, pero que, si el sol lo toca bien, todavía se adivina el azul original. Adentro de la casa de la colina hay un cuarto con una cama. La cama que siempre estuvo en ese cuarto. La cama con colchón de plumas que cruje suavemente cuando alguien se acuesta. El crujido de la cama que es el sonido bienvenido de la casa. En el cuarto de la cama hay una ventana. La ventana da al valle. De noche, desde esa ventana, se ven las luces de las otras casas que se van apagando una a una. La última luz que siempre se apaga es la de la casa del herrero, que trabaja hasta tarde, que siempre fue el último en dormirse. Esta noche la cama del cuarto de la casa de la colina está esperándote. La cama con el colchón de plumas que cruje. La ventana con la vista al valle. La luz del herrero que todavía está encendida, pero que en un rato se va a apagar. También. El herrero del pueblo del valle se llama simplemente el herrero. Nadie usa su nombre de pila, ni él mismo ya. Hace tanto tiempo que es el herrero que su nombre se fundió con su oficio. El herrero que trabaja hasta que el fuego le dice que es hora de parar. El fuego de la fragua del herrero es un fuego especial. No el fuego de la calefacción ni el fuego de la cocina. El fuego que transforma el metal. El fuego que hace que algo duro se vuelva maleable, que algo frío se vuelva capaz de cualquier forma. El fuego del herrero que transforma. Esta noche el herrero terminó su último trabajo. Un herraje para una puerta del pueblo. Un trabajo simple que le llevó más tiempo del que debería porque pensó en otras cosas
mientras lo hacía. El herrero, a veces, piensa mientras trabaja. El fuego lo invita a pensar. El herrero apaga el fuego de la fragua. El fuego que protesta un poco con el último humo y después se rinde. El herrero cubre las brasas con ceniza para que se apaguen despacio, como corresponde. El herrero que sabe que el fuego también necesita terminar bien. La luz del herrero se apaga. El pueblo del valle ya está completamente dormido. Todos duermen. El árbol del centro de la plaza mueve sus ramas suavemente en el viento de la noche. Solo el árbol y el viento todavía despiertos en el pueblo del valle. El valle de noche tiene su propia luz. La luz de las estrellas que en el valle, lejos de las ciudades, se ve completa. No una docena de estrellas visibles, sino miles de estrellas. La Vía Láctea cruzando el cielo del valle de lado a lado, como un río de luz que fluye sobre el pueblo dormido. Los animales del valle de noche hacen sus propios sonidos. El lechuza que busca desde arriba. El ciervo que bebe del arroyo en silencio. Los insectos que tienen sus canciones nocturnas. Los animales del valle que no duermen todos al mismo tiempo, que se turnan para vigilar, para buscar, para existir. El arroyo del valle corre de noche igual que de día. El agua que no sabe que es de noche. El agua que corre porque tiene que correr, porque así es el agua que corre. El sonido del arroyo en la noche del valle, llegando hasta el pueblo dormido, llegando hasta las ventanas de las casas, llegando hasta los sueños de los que duermen. El frío del valle de noche baja un poco más. El frío que en el valle profundo siempre fue más frío que en las ciudades. El frío que hace que las mantas del pueblo del valle sean más gruesas y más necesarias. El frío que hace que el sueño en el valle sea más profundo. En la casa de la colina, en la cama de plumas, dormís con el sonido del arroyo y el frío del valle y las estrellas sobre el techo. La misma casa que alojó a otros viajeros que también durmieron esta misma noche en otros años. En la cama del valle que te tocó a vos esta noche. En el pueblo del valle los cuentos se transmiten de generación en generación, no escritos, contados, de boca en boca, en las noches de invierno alrededor del fuego. Los cuentos que cambian un poco con cada
contador, que se adaptan a quien los escucha. Los cuentos vivos. Uno de los cuentos del pueblo del valle habla de un viajero que llegó al pueblo buscando algo. No sabía qué exactamente. Solo sabía que tenía que seguir buscando. El viajero que caminó durante años y llegó al pueblo del valle al final del camino. El pueblo del valle le dio al viajero lo que buscaba, no al instante, sino después de una noche de sueño profundo. El viajero se acostó en la cama del cuarto de la casa de la colina con la ventana al valle. Y en esa noche de sueño encontró lo que había buscado tanto tiempo. No en un sueño especial, en el sueño simple, reparador de una buena noche de descanso. Lo que el viajero buscaba era simple. Como siempre, son simples las cosas que se buscan durante mucho tiempo. El viajero buscaba descanso. No sabía qué era eso hasta que lo tuvo. Hasta que la cama del cuarto de la casa de la colina le dio lo que el camino no pudo darle. El cuento del pueblo del valle termina con el viajero dormido, todavía en la cama del cuarto, todavía en la casa de la colina, en el pueblo que no tiene nombre en los mapas, dormido, con el sonido del arroyo y el frío del valle, y las estrellas. El árbol del centro de la plaza del pueblo del valle tiene tantos años que sus raíces llegaron hasta el arroyo bajo la tierra. El árbol que bebe directamente del arroyo sin necesitar que nadie lo riegue. El árbol que encontró su propio camino hacia el agua. De noche el árbol del centro es diferente que de día. De día el árbol da sombra y lugar para sentarse y punto de encuentro. De noche el árbol es guardián. El árbol que custodia la plaza dormida. El árbol que escucha los sonidos de la noche del valle con sus hojas que son orejas verdes. Las hojas del árbol de noche brillan a veces con la luz de la luna o de las estrellas. Las hojas que durante el día son verdes ordinarias. De noche se vuelven plateadas o azuladas dependiendo de la luz. Las hojas del árbol que tienen su versión nocturna. El tronco del árbol guarda el calor del día. Durante la noche el tronco va soltando ese calor lentamente. El tronco que fue calentado por el sol de la tarde y que ahora devuelve ese calor a la noche del valle. Una calidez casi imperceptible que rodea el árbol de noche. Si te acercaras al árbol del centro de la plaza en esta noche del valle y apoyaras la mano
en el tronco sentirías ese calor guardado. El calor del árbol que fue sol durante el día y que ahora es tuyo. Para dormir. Cada persona en el pueblo del valle sueña cosas distintas esta noche. El herrero sueña con un metal que no existe. Un metal más liviano que el aluminio y más duro que el acero. El herrero soñando con el material perfecto. El sueño del artesano. La panadera sueña con un pan que no se endurece nunca. Un pan que siempre tiene la textura del primer día. La panadera que pasó su vida haciendo pan y que de noche sigue haciendo pan en sus sueños. El sueño de quien hace lo que ama. El anciano que vive en la casa del extremo del pueblo sueña con personas que ya no están. El anciano que de noche vuelve a ver a los que se fueron. Los sueños que son reencuentros. Los sueños del anciano que son también un descanso. Los niños del pueblo sueñan con cosas que todavía no tienen nombre. Los niños cuyos sueños no tienen la lógica de los adultos. Los sueños coloridos sin causa ni efecto. Los sueños que solo los niños saben tener. Y en la casa de la colina vos soñás con el valle. Soñás que estás en el pueblo del cuento, que el cuento se volvió tu sueño y que en el sueño el pueblo te recibe como si siempre hubieras vivido ahí. El amanecer en el valle empieza antes de que se vea el sol. Empieza cuando el cielo en el este cambia del negro al azul muy oscuro. Al azul que todavía tiene estrellas, pero que ya no es noche exactamente. El amanecer que el valle recibe antes que las ciudades, porque en el valle el cielo es más amplio y el horizonte más bajo. Los pájaros del valle empiezan antes del amanecer. Los pájaros que tienen sus propias reglas sobre cuándo empieza el día. Sus propias alarmas internas que no esperan la luz para activarse. Los pájaros del valle que empiezan a cantar en la oscuridad preparando el amanecer. La temperatura en el valle justo antes del amanecer llega a su punto más bajo. El frío de la última hora de la noche que es más frío que el frío de medianoche. El frío que hace que el cuerpo durmiente se enrosque un poco más, que busque el calor de las mantas con un movimiento reflejo. El pueblo del valle duerme todavía. Incluso los madrugadores del pueblo todavía duermen. Incluso
la panadera, que se levanta temprano para el pan, todavía tiene 1 hora de sueño. El pueblo en el último tramo de la noche, que es el tramo más valioso, el sueño más profundo. Esta noche, en la cama de plumas del cuarto de la casa de la colina, todavía hay horas de sueño. El valle todavía oscuro. El arroyo todavía sonando. Los pájaros todavía callados. El sueño todavía tuyo. Los mejores cuentos para dormir no terminan. Se interrumpen en el mejor momento, cuando el que escucha ya está a punto de dormirse. El cuento que para justo cuando el sueño llega. Es la señal de que el cuento cumplió su trabajo. Este cuento del pueblo, del valle, del herrero, del árbol, del arroyo, tampoco termina. Esta noche te deja en la cama de plumas del cuarto de la casa de la colina, con la ventana cerrada y el frío afuera y el calor adentro, con el sonido del arroyo que llega desde el valle. El pueblo del valle va a seguir existiendo después de esta noche. No en ningún mapa, pero en algún lugar que los cuentos conocen. El pueblo al que solo se llega cuando el cuerpo necesita un descanso profundo y verdadero. El pueblo que siempre está disponible. Los personajes del cuento, el herrero, la panadera, el anciano, van a seguir sus vidas en el pueblo del valle mientras vos dormís. El cuento no necesita que vos lo vigiles para continuar. El cuento sigue por su cuenta. Dormite. El pueblo del valle te cuida esta noche. El árbol del centro de la plaza vigila desde abajo de las estrellas. El arroyo corre. El frío abraza el pueblo dormido. Y vos también dormido. Mañana no vas a recordar el cuento completamente. Los cuentos para dormir no se recuerdan, se sienten. Hay algo que queda después de un cuento bien contado. No las palabras, no la secuencia. Algo más difuso. Una sensación de que visitaste un lugar real, aunque no lo puedas ubicar en ningún mapa. El pueblo del valle va a quedar en algún lugar del cuerpo, no en la memoria consciente, en la memoria del cuerpo. La memoria que recuerda las cosas que hicieron bien sin saber exactamente qué fue. La memoria que dice cuando volvés a ese estado: esto ya lo conozco. Los cuentos para dormir dejan huellas pequeñas, invisibles. Huellas que cambian levemente cómo dormís, cómo descansás,
cómo soltás el día. Cada cuento agrega una capa a la práctica de dormirse bien. Esta noche el cuento hizo su trabajo. Tu cuerpo está en la cama del cuarto, de la casa, de la colina, del pueblo, del valle. Tu mente está ya casi dormida, flotando entre el cuento y el sueño, entre las palabras y las imágenes que el sueño va a construir. El cuento te entrega al sueño. El sueño te recibe. El cuerpo descansa. El pueblo del valle espera hasta la próxima vez. Los cuentos para dormir se pueden visitar de nuevo. La segunda vez que entras a un cuento que ya conoces es diferente. Hay más detalles que notas. La segunda vez ya sabes que el herrero apaga el fuego al final. Ya sabes que el árbol guarda el calor del sol. Ya sabes que la cama cruje suavemente cuando te acostás. El conocimiento del cuento hace que la segunda vez sea más relajante, porque el cerebro no tiene que procesar lo desconocido. El cerebro que conoce el cuento puede soltar más rápido. Puede entrar al estado de presueño más fácilmente. Puede llegar al pueblo del valle más rápido. Esta noche, si llegaste hasta acá sin dormirte, es porque tu cuerpo necesitaba más tiempo. ¿Está bien? Los cuerpos tienen sus propios tiempos. Y el cuento estuvo acá para acompañarte todo el tiempo que necesitaste. Si te despertás en la mitad de la noche y no podés volver a dormirte, el cuento sigue disponible. El pueblo del valle siempre está ahí. El herrero, el árbol, el arroyo. El frío y las estrellas disponibles siempre que los necesites. Esta noche fue un cuento para dormirte. La próxima también puede serlo. Y la siguiente. Los cuentos para dormir son la práctica más antigua del descanso. La práctica que funcionó siempre. Que va a seguir funcionando siempre, porque el cuerpo humano nunca dejó de necesitar una historia para dormir. Gracias por esta noche en la fábrica de sueños.